Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. En esta ocasión vamos a hablar sobre si Japón es un país libre o no. Nos han preguntado mucho sobre esta cuestión, entonces queremos platicar con ustedes, discutir un poco amenamente sobre este tema. Sí, llegar a la conclusión juntos si Japón realmente se puede llamar un país libre. Claro que esto de inicio, así como a ustedes, a nosotros nos pareció muy amplio, ¿no? ¿Qué significa un país libre? ¿Qué significa libertad, no? Y bueno, obviamente lo primero que hicimos fue agarrar el diccionario, movernos así a buscar las definiciones tal cual literales y encontramos definiciones de libertad, de soberanía, que si la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o no, La y ser responsable del país. Entonces, pues, era muy ambiguo, realmente, o sea, son tecnicismos algunos, son palabras alegóricas, etcétera, pero no había una consistencia. Entonces, fuimos realmente a buscar cuál es el sentimiento de las diferentes voces políticas y sociales en Japón sobre la libertad en Japón, obviamente. Entonces, dentro de los muchos diferentes puntos, porque tenemos que decir libertad de prensa, libertad de tránsito, libertad comercial, libertad política, espiritual. Sí, exacto, de culto, las que nos parecieron más polémicas, especialmente fue en el factor de la política, la administración, la política y la defensa, o sea, las fuerzas armadas. Y esto, pues bueno, quizás a muchos no les va a tomar de sorpresa, pero es porque hay una influencia muy fuerte de Estados Unidos hacia Japón. Y cuando me refiero a una influencia muy fuerte, me refiero a que tenemos bases militares de Estados Unidos instaladas en territorio japonés. Y no una, sino varias, y de Muchas. considerable envergadura. Así es, bien armadas, bien instaladas, ¿no? Con su artillería pesada, digámoslo en todos los sentidos. Esto es desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Japón perdió la Segunda Guerra. Estados Unidos tomó el control administrativo, económico, político y militar de Japón, la seguridad judicial. Y poco a poco fue regresando estos poderes a Japón. Y dentro de estas decisiones, los nuevos poderes, una constitución que fue aprobada por Estados Unidos. Ya desde ese momento tenemos un poquito un choque de si es libre o no, porque fue una constitución aprobada por un país invasor para muchos aquí en Japón, en la que Japón renuncia a tener unas fuerzas armadas ofensivas y solamente se va a mantener unas fuerzas armadas defensivas y va a contar con Estados Unidos como su protector militar. Entonces Estados Unidos se compromete a responder militarmente por Japón cuando alguien lo ataque. Entonces, esto puesto en claro, las bases de Estados Unidos se justifican porque están aquí para proteger la soberanía de Japón. Obviamente, esto tiene más que lo que dice el contrato, ¿no? Así es, eso es en teoría lo que está escrito. A la práctica hay muchas zonas grises, muchas zonas un poco oscuras. Intereses muy escondidos y muy sabidos por todo el mundo de parte de Estados Unidos, que si contener en su momento a la Unión Soviética, que si contener ahora a China, que si mis intereses en el sureste asiático, en Taiwán, Corea, etc. Y Japón sirve de pivote, de pivote y de punto estratégico. Para toda la relación o los movimientos que quiera hacer Estados Unidos en Asia, ¿no? Y bueno, obviamente Estados Unidos jamás se refiere a Japón como una colonia, en ese sentido sí, no somos esclavos, o oficialmente no es una colonia. En las Naciones Unidas Japón aparece como un país libre y soberano. Tiene su voz en las Naciones Unidas. Todos los japoneses podemos ir a votar por nuestros diputados, senadores, y de ahí salen los ministros y etcétera. Y en teoría todos estos nos representan y tienen las decisiones basadas en los intereses únicamente de Japón. Pero obviamente esto es el papel, ya en el hecho Japón sabe que hay mucha presión política, mucha presión económica, mucha presión estratégica de parte de Estados Unidos a Japón. Y esto Japón lo pone en una situación muy difícil porque se convierte en un sándwich, en el interior de un sándwich entre China y Estados Unidos. Así es, muchas veces, si es solo un acuerdo, un tratado con Estados Unidos, tiende a ser un poco precavido, ¿no? Un poco medidor. En cambio, Japón con tratados en Asia es más libre, digamos, más
se aligera un poco esa carga, parece que tiene con Estados Unidos, ¿no? No sé, sí, puede ser. La verdad es de que no me atrevería mucho a decir si sí o si no. Pero se nota mucho el doble juego que tienen que hacer muchas veces los políticos japoneses en sonreír de un lado y sonreír del otro para mantener un balance en la paz en la región. Porque si bien se presenta como un socio estratégico de Estados Unidos, es Japón el vecino inmediato de regiones como China o como Corea del Norte y serían los primeros en recibir el golpe, ¿no? Porque aunque las bases sean de Estados Unidos, están en territorio japonés. Y no solo es esto, sino también hay mucho incomodidad por parte de la población local donde están estas bases, ¿no? Así es, no solo es la cuestión de que está la base ahí, es alguien que no quieres que esté, o bueno. Mucha gente lo ve como un poder invasor, como un país invasor, definitivamente. Entonces, imagínense ver una base militar de un país que no es el suyo, en su propio país, ¿no? Así es, la bandera izada de otro país en tu país, ¿no? Es como muchas veces estas mismas bases como que siguen sus propias reglas, ¿no? Y no respetan las reglas locales. Inclusive tienen leyes, o sea, no responden muchas veces a las leyes japonesas, están por encima de las leyes japonesas en algunas situaciones, es muy complejo, ¿no? Y todo esto, bueno, el hecho de estar cerca de una base, porque ustedes sabrán que pasan los aviones y son aviones grandes y es un ruido, y el hecho de que haya armamento dentro de ese lugar y tú estás muy cerca de ahí, no es algo que te deje tan tranquilo, ¿no? Sí, inclusive han caído piezas, han tenido accidentes en zonas pobladas con sus propios armamentos. Traen barcos y submarinos que son submarinos de motor nuclear, cosas que incomodan muchísimo y que causan miedo inclusive a la sociedad. Inclusive ya llega al punto además de abuso directamente en la comunidad, o sea, personal de las bases, no necesariamente militares, pero personal de las bases que cometen ciertos delitos, crímenes y muchas veces se esconden detrás de las puertas de la base y ya cuando se vienen a buscar están en otro lugar del mundo y se vuelve un problema bastante continuo, ¿no? Y mucha gente en Japón siente que este tipo de impunidad, en ese caso, no es justa, no es correcta, entonces se siente como una invasión, ¿no? Totalmente. Así es. Hace oír su voz, pero muchas veces es acallada por situaciones un poco sospechosas, ¿no? Sí, no queremos hacer, este no es un canal de teorías y conspiraciones, pero... Así es, entonces la gente misma quiere hablar, quiere pues protestar, pero suceden estas cosas que no sabe ya a veces cómo reaccionar, ¿no? Cómo solucionarlo. Y hay muchas cosas que no se dicen aparte en los medios masivos de comunicación. Mucho del roce que existe entre Japón y China actualmente tiene más que ver porque la imagen que tienen los chinos de Japón es de que Japón es una colonia de Estados Unidos. Que aunque Japón muchas veces tuviese o tiene la buena intención de tener un buen trato, de tener una buena comunicación, una buena diplomacia, al final Estados Unidos va a jalar suficientes cuerdas para desestabilizar nuevamente la zona. Entonces China no se siente libre de poder confiar totalmente en lo que los políticos japoneses puedan o no cumplir eventualmente, ¿no? Así es, dentro de las promesas. Era lo que mencionábamos antes, ¿no? Muchas veces Japón con otros países saben cómo va a reaccionar, pero cuando está a veces Estados Unidos de por medio, no como dices, no tienen dudas, porque realmente no saben cómo va a actuar, ¿no? Sí, y bueno, como ustedes saben, la constitución japonesa en el artículo 9 prohíbe a Japón, como les decía, tener una fuerza armada ofensiva, solamente defensiva. El primer ministro Abe, desde sus campañas políticas, quiere cambiar este artículo de la constitución, busca que Japón tenga una fuerza armada oficial, hecha y derecha, digámoslo así, porque es un país que no puede defenderse solo. ¿Cómo puede llamarse libre? Ese es un poco su discurso, ¿no? Obviamente el cambio de este artículo implicaría que Japón no solamente puede producir armas, puede enviar ejército a otros lugares, sino podría comprar armamento a otros países, llámese Estados Unidos, más libremente, sin limitaciones de que sea para autodefensa.
Esto mucha gente lo ve como una trampa, como una navaja de doble filo, ¿no? Porque si bien podría uno decir que es cierto que si Japón no tiene un ejército, ¿cómo puede llamarse un país soberano? Aunque este ejército fuese solamente para defenderse. Pero a la vez, el cambiar el artículo 9 de la Constitución nos permitiría mandar militares cuando Estados Unidos nos pida ayuda en sus misiones de paz y de democracia. Nos permitiría comprarle armamento ofensivo a Estados Unidos, pero no garantiza que las bases de Estados Unidos en Japón se tengan que salir. El tratado que tiene actualmente Japón con Estados Unidos dice que para que las bases se quiten tiene que haber un acuerdo, o sea, tiene que haber visto bueno de Japón y de Estados Unidos. Obviamente los Estados Unidos tienen ninguna prisa en quitar sus bases. El cambiar el artículo 9 no cambiaría este tratado que tiene con Estados Unidos y simplemente tendríamos bases militares de Estados Unidos con más armamento ofensivo. Estados Unidos ya tiene un pie dentro de Japón. Estratégicamente, Japón es muy importante para Estados Unidos. ¿Por qué va a moverse, no? ¿Por qué se va a salir? Tendría que ser un tratado completamente distinto y que beneficiara a Estados Unidos también. Y obviamente no solamente la influencia de Estados Unidos está en lo militar, ¿no? Está en las decisiones políticas, en las decisiones económicas, comerciales. Constantemente busca tener digamos, no solo un escalón arriba, tener un pie arriba sobre Japón para que Japón no se pueda zafar de su correa con Estados Unidos en este sentido. Entonces, sí tiene permiso Japón de decidir algunas cosas, de beneficiarse, pero jamás por encima de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, digamos, somos libres porque podemos votar dentro, pero no somos tan libres porque hay ciertas decisiones que no pasan por nosotros, ¿no? Así es, una de las definiciones de la libertad es de que debe haber faltas de sujeción y de subordinación, ¿no? Pero entonces... Para los que están viviendo en Europa, lo sabrán ahorita con todas las guerras comerciales y pues de Latinoamérica, ni empecemos a decir toda la influencia de Estados Unidos en las cuestiones geopolíticas y comerciales. Todos sus consejos sociopolíticos. Todas los consejos. es impresionante. Y bueno, en ese sentido, digamos, Japón es un país libre, pero no es un país tan libre como desearíamos muchos japoneses. Ustedes, sus países, ¿qué tal? ¿Sienten que viven en un país libre? ¿Cuáles son las libertades que pueden pues sentirse felices y orgullosos de tener? ¿Cuáles creen que les falta en su país? ¿Creen que Japón es un país libre? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de picarle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que este video le puede interesar a alguien más, no dejes de compartirlo. También puedes seguirnos en nuestra página web, Twitter, Instagram, Facebook y ahora recientemente también con nuestros podcasts. Todos los links están en la descripción y en la información del canal. Cualquier pregunta también que quieras hacernos, puedes usar el hashtag OyeRoyumi. Nos puedes preguntar cualquier cosa. Nosotros buscaremos y contestarla en ese momento o hacer un video. Bye bye. Mata mitene. Jikaimo. Otanoshimi ni.